ser humano ha pasado por varias etapas de desarrollo durante el transcurso de su historia. Alvin Toffler, en su famoso libro Future Shock, divide el desarrollo de la humanidad en tres etapas. La primera es la era agrícola, en la cual el ser humano a través de la siembra logra obtener mayores frutos que aquellos que obtenía tradicionalmente por medio de la caza y la recolección de productos silvestres. La segunda etapa, la era industrial, se caracterizó por el surgimiento de un nuevo factor de la producción, el capital, que junto con la tierra y el trabajo permitieron al ser humano aumentar la productividad y por ende la satisfacción de más necesidades. En esta etapa podemos relacionar la revolución industrial, la invención de la máquina de vapor y de la electricidad. La tercera y última etapa, conocida como la era del conocimiento, es en la cual ahorita nos encontramos. Esta era de desarrollo se caracteriza por la incorporación de un nuevo factor de producción al esquema industrial anterior. Este nuevo factor es el conocimiento. Surge como consecuencia de los acelerados procesos de innovación tecnológica que desde la segunda mitad del siglo XX se vienen produciendo en forma sostenida, específicamente en los campos de la computación y la comunicación. Los avances de la era actual producen transformaciones constantes, ya sea en el campo económico, organizacional, científico y tecnológico, cultural, social o político. Pero existe un problema en la actual era y es el hecho de la revolución de las TICs y por ende su acceso y uso. Constituyen una real amenaza para que la brecha entre ricos y pobres se extienda, tanto entre países como dentro de un país. Este fenómeno se le denomina brecha digital. Según el Digital Divide Network, se le conoce como la brecha entre los que pueden emplear con efectividad las nuevas herramientas de información y comunicación, tales como el Internet, y los que no pueden. ¿Qué evidencias salen a relucir con este fenómeno alrededor del mundo? Según el último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con las siglas UIT, revela que los ciudadanos de los países de Europa son los más conectados a Internet, con un 65% de cobertura, seguidos de los de América con un 55% y los de los países que pertenecieron a la Unión Soviética y la misma Rusia con un 46%. Le siguen los países árabes con un 24,9%, Asia y el Pacífico con un 21,9% y termina la lista África con un 9,6%. De los 2.000 millones de usuarios de Internet, 1.200 millones están en los países de desarrollo. Además, la UIT destaca que el promedio mundial de cobertura de Internet fue del 30% en 2010 y el país con el mayor número de usuarios de Internet fue China, con más de 420 millones. En cuanto a los hogares conectados a Internet, a finales de 2010 sumaban unos 500 millones en todo el mundo, 29,5% del total, lo que significa que casi 1.600 millones de personas tenían acceso a la red de sus casas. También aquí se nota la diferencia entre países desarrollados y en desarrollo. En los primeros, el 71% de los hogares contaban con computadora y el 65,6% con acceso a Internet en el 2010, mientras que en los segundos los porcentajes eran del 22,5% y el 15,8%. La diferencia es más reducida en lo que se refiere a la televisión. El 98% de los hogares en países desarrollados y el 72,4% de los hogares en los países en desarrollo tienen televisión. El número de suscripciones a servicios de banda ancha fijos totalizaba a fines de 2010 unos 555 millones, lo que equivale a un 8% de cobertura, frente a los 471 millones, lo que equivale a un 6,9% de cobertura para el 2009. La historia es diferente para África, ya que el avance experimentado por las suscripciones a servicios de banda ancha no supera el 1% en cuanto a índice de cobertura se refiere. ¿Qué sucede en nuestro país? Más de la mitad de nuestra población ha logrado conectarse a Internet.
Según una encuesta realizada recientemente por la empresa CID Gallup para Radiográfica Costarricense, el 53% de la población en nuestro país ya utiliza la red de redes. Esto representa casi 2,5 millones de personas. Pese a ello, algunas de las zonas en específico de nuestro país no logran adaptarse de la misma forma que lo hacen otras. Según información proporcionada por La Nación en 2010, el 24,6% de hogares de la región central cuentan con el servicio de Internet, mientras que en regiones como Brunca y Atlántica son las que tienen menor acceso a Internet. En la primera solo el 6% de los hogares tiene acceso al servicio, mientras que en la segunda la cifra llega al 7,1%. En las regiones Chorotega y Pacífico Central, el porcentaje de hogares con Internet es del 9%. Por su parte, en la región Huetar Norte se registra una cobertura del 7,6%. ¿Cuáles son las posibles causas? En España se reveló que la mayoría de la población mayor a 45 años no había usado una computadora en su vida. El mismo caso podría darse en todo el mundo, ya que hace 30 años las herramientas tecnológicas eran de difícil acceso en ese momento. Por esa razón, la mayor parte de esta población no logra adaptarse a tales herramientas, ya que muchos de ellos no ven una necesidad el convivir con ellas. Algunas etnias de diferentes países alrededor del mundo tienden a ser aisladas. Muchas de las tribus que existen en los diferentes continentes del planeta no son aceptados como civiles ni viven con los artículos de uso cotidiano. Muchas de estas personas nunca en su vida podrán ver o tocar alguna de las herramientas tecnológicas de la era digital. Como ha sucedido durante el transcurso de la historia, y la era actual no es una excepción, ya que muchas de las discapacidades físicas son una forma de descarte para muchos de los empleos que existen, a pesar de la defensa que hay hacia esta población. Muchos de los países defienden la igualdad de género en cada una de sus jurisdicciones, pero aún muchos de los estereotipos persisten y el acceso de las mujeres a ciertos ámbitos de trabajo aún son discutidos o debatidos por la sociedad. La ubicación geográfica de una zona podría indicar su desarrollo. Tal es el caso de nuestro país, donde la zona central dobla a las otras zonas en cuanto a cobertura de Internet se refiere. Esto se debe a que en la zona central existe la mayor concentración de zonas urbanas en el país. Es evidente que la prioridad existe en las zonas urbanas ante las zonas rurales, y no solo en el uso de las TICs, sino también en muchos otros aspectos. El mismo comportamiento sucede si nos fijamos en otros países alrededor del mundo. Con el simple hecho de distinguir a la población con acceso a Internet y a la que no tiene acceso, habría ya una diferencia educacional entre unos y otros. Aunque se puede utilizar Internet como un factor para la educación, no debemos olvidar otros factores, tales como el nivel educativo de los profesores o el uso que se le da a las TICs tanto en estudiantes como en centros educativos. Para todas las causas anteriores, existe una consecuencia global, y es la exclusión de la era de la información, pero esto conlleva a una cadena, ya que dicha exclusión produce bajos índices de desarrollo humano, y esto conlleva a la pobreza. Actualmente, muchos de los países vulnerables a dicho fenómeno se enfocan en la educación, como medida para evitar la exclusión. Apuestan un porcentaje considerable del PIB en la compra de herramientas tecnológicas a altos costos, como es el caso de los países latinoamericanos, que adoptaron dichas estrategias y el desarrollo aumenta de forma lenta pero gradual.